Donc nous sommes avec Begoña Basque qui a créé, eres la creadora de esa escuela, ¿no? La fundadora de esa escuela de la, como dicen, la segunda oportunidad, pero como dices tú, la nueva oportunidad. O sea que c'est pas juste une école de la seconde chance, mais une école de la nouvelle chance et qui prend en charge, qui accompagne tous ces élèves de 13 ans à 25 ans qui sont en difficulté scolaire, qui sont en difficulté avec una situación familiar muy complicada. Ils viennent ici et ils en ressortent avec de l'espoir. O sea que como dijiste tú, aquí no es solamente para encontrar trabajo luego, pero para dar ganas de luchar, de vivir, de buscar, de enseñar nuevas cosas, aprender nuevas cosas, ¿no? Así que mi pregunta era cómo hacer para que esa escuela tenga un impacto en el sistema éducativo traditionnel, parce que finalement, ce qu'elle dit Begoña, c'est qu'il y a de nouvelles manières d'apprendre, il faut s'adapter. Le système traditionnel éducatif est obsolète aujourd'hui et il a montré ses limites avec ses échecs scolaires qu'on trouve partout, en Espagne, en France, au Maroc, dans beaucoup de pays. Así que cómo hacer para que tu experiencia tenga un impacto positivo en el sistema tradicional. No solamente aquí en España, pero también en Francia, en colaboración mediterránea, europea. Primero haciéndolo. O sea, yo creo que es demostrar que esto es posible, que chicos y chicas que parecen desenganchados de todo, no. Tienen ganas de hacer cosas y de aprender. Y luego tenemos la obligación de aprender a explicarlo y a contarlo para que otros también vean que es posible hacer muchísimas cosas con estos chicos. Y los propios chicos son los mejores embajadores de esta experiencia educativa. Y la tercera cosa sería forzar a la administración a buscar el mejor encaje posible para que estas experiencias tengan lugar. Donc la première chose, c'est vraiment donner envie aux jeunes d'étudier, de s'en sortir, et ça marche. La deuxième chose, les étudiants eux-mêmes sont les meilleurs ambassadeurs. Et la troisième chose, il faut qu'on force un petit peu les administrations à suivre un petit peu notre exemple. Pero ¿cómo hacer? ¿Qué quieres decir? Ahora tienes toda la administración del mundo de España aquí enfrente escuchándote. ¿Qué le quieres decir? Un mensaje corto e impactante. Esto es muy complicado, corto e impactante, pero que estos chicos, invertir en ellos es la mejor manera de que luego las cosas en el mundo vayan mejor. Y que es entender que el concepto del fracaso es muy distinto y que lo roto es muy importante en nuestro mundo. Que busquen la manera de encontrar económicamente la posibilidad de ofrecer escuelas como esta. Pero al final no solamente el roto. Has dicho antes que hay unos estudiantes que han dicho, pero tengo que hacer cosas malas para estar aquí en esta escuela. O sea que il y a des étudiants qui lui ont confié, bah, attendez, il faut qu'on soit de mauvais élèves pour venir à vous. Or, c'est une école qui finalement peut servir a un plus grand nombre, en tout cas un système. Eso es lo que quería decir. O sea que, ¿cómo hacer para que esa experiencia sea duplicada? Sea duplicada, pero no solamente por los estudiantes en dificultades, pero para cambiar el modo de educación. Claro, hay que entender que cada uno tiene maneras diferentes de aprender y de recorrer la vida. Y los sistemas educativos son sistemas estándares, protocolarizados y con evidencias que dejan fuera muchas veces a cada sujeto. Voilà, c'est un petit peu ça. Et finalement, l'école, c'est une école de l'espoir qui dit qu'on peut apprendre toujours, il ne faut jamais baisser les bras. Et aussi, c'est vrai que c'est on va dire, des parcours personnalisés, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'on peut avoir une éducation, un mode d'éducation et d'enseignement différent, pas seulement académique de 8h du matin à 18h, sans aucune place pour le développement personnel, les activités créatives un petit peu à l'anglo-saxonne. Il y a un juste milieu entre les deux et c'est de ça qu'il s'agit aussi dans cette école. Muchas gracias, Begoña, que le vayas muy bien y suerte. Muchas gracias.